¿Qué tal, Unboxers? En nuestro capítulo anterior, vimos cómo un sacrificio estratégico para el uso del playback en sus shows de gran nivel garantizó la perfección visual, y cómo esa ejecución coreográfica impecable se volvió la firma de la marca, creando el deseo de imitación masiva y convirtiendo el baile en la herramienta de marketing más potente de la era. Britney Unboxed. El equipo de Britney entendió que no bastaba con que el baile fuera accesible, el vestuario también tenía que ser replicable. Si la ley del baile te hacía querer moverte, la ley del look te hacía querer ser ella. Hoy, vamos a analizar la herramienta que convirtió su éxito en un fenómeno retail global. A este punto ya entendimos que Britney Spears no vendía solo música, debía aprovechar esa primacía en la escena pop e imponer su propio ecosistema, por eso la marca vendió un estilo de vida. Esto es, código de vestimenta pop, el deseo de ser Britney y la forja de una identidad generacional. La mayoría de las pop stars son inalcanzables. Sus atuendos son alta costura. Pero Britney, con 16 años, logró algo que se enseña en las escuelas de negocios: convirtió el lujo en una experiencia retail para adolescentes. Con su debut, y especialmente con el icónico video de Baby One More Time, Britney se estableció instantáneamente como un ícono del teen pop y de la moda. Su impacto fue tan grande que no solo marcó la tendencia del momento, sino que su estilo sigue siendo referente e inspira el resurgimiento de la moda de los 90 y los 2000 que vemos hoy en día. Si bien es cierto que Britney Spears definió la era del teen pop solista con su estética juvenil y sutilmente sensual, no estaba completamente sola en el panorama, aunque sí fue pionera en popularizar ese estilo, en ese formato. Antes de Britney, el estilo que combinaba ropa deportiva, sensualidad y accesorios de la década ya estaba siendo explorado, principalmente por grupos femeninos de pop y R&B, hip hop, como TLC y las Spice Girls, que fueron una gran influencia en la moda urbana de los 90, usando estilos desenfadados que mostraban mucha actitud. Los grupos juveniles, las boy bands como Backstreet Boys y NSYNC eran demasiado genéricos. En otro extremo tenemos a las estrellas adultas solistas, como la reina del pop, Madonna, que era demasiado arriesgada. Ella fue la maestra de la moda atrevida y la reinvención, pero su estilo era más adulto y vanguardista, no estaba dirigido al público teen con un aire de inocencia. Mariah Carey o Whitney Houston, grandes estrellas vocales del pop y el R&B. Sus looks en los 90 tendían a ser más glamurosos, elegantes y adultos, sin el enfoque en el street style juvenil. Mientras que Alanis Morissette o Gwen Stefani de No Doubt eran referentes de moda de los 90, pero en el ámbito del rock alternativo y grunge, con una estética más cruda o con influencias punk ska. Britney fue el punto de equilibrio. Era la angelical y dulce que se atrevía a mostrar el ombligo. Desde la perspectiva del marketing, esto se llama encontrar la necesidad no satisfecha en la audiencia adolescente. Ellas querían ser cool y un poco sexys, pero sin el riesgo de ser vistas como adultas. Britney les dio el manual de estilo para ese juego. La clave fue ser la primera solista adolescente que llevó la producción musical del teen pop y la moda a un nivel de fenómeno global, con una imagen perfectamente calculada para ser aspiracional y un poco provocadora a la vez. Aquí es donde entra la genialidad del branding. Veamos a TLC. Sus atuendos eran increíbles, dignos de pasarela, o elaboradamente diseñados para el escenario o el video musical. Eran disfraces más que ropa de diario. Pero un fan promedio no podía replicar eso para ir al centro comercial o una salida en familia. Era ropa para artistas. Britney y su equipo hicieron lo opuesto. Tomaron las tendencias de la época y las redujeron a elementos básicos y universales. Las resumió en un estilo que, aunque ella lo usaba de diseñador en las alfombras rojas, revistas o videos, se basaba en piezas básicas que podían encontrarse o imitarse fácilmente en tiendas departamentales o de moda rápida. Unboxers, eso es lo que se llama una baja barrera de entrada. Un mercado donde es fácil para nuevas empresas ingresar y competir, ya que no existen grandes obstáculos. Habrá una mayor competencia, que a menudo resulta en más empresas que entran y salen del mercado con libertad.
Su estilo era la encarnación perfecta del código de vestimenta pop adolescente de la época. Mostraba un poco de piel, en lugar de la sensualidad más adulta y madura de Madonna o el glamour de otras divas. El estilo de Britney Spears fue revolucionario porque democratizó la moda sensual del pop. Convirtió la ropa de escenario o de pasarela en una fórmula reproducible y usada por las adolescentes en sus reuniones o salidas a los malls. El mensaje era, si Britney lo usa, es lo que tenemos que usar, y su estilo se prestaba perfectamente a la imitación masiva. No necesitabas un diseñador, necesitabas ir a la tienda departamental. El estilo de Britney se convirtió en el fast fashion del pop. Su influencia se propagó a nivel de la calle porque las tiendas podían rotar sus inventarios basándose en lo que ella usaba la semana anterior o en una revista. ¿Cómo se traduce esta accesibilidad en lealtad a la marca? A través del engagement de base. Cuando una fan iba a una salida con sus amistades y llevaba un crop top y un choker, no solo estaba a la moda, estaba participando activamente en el fenómeno Britney. Ella no solo consumía la música, estaba viviendo la marca. Esto crea una conexión parcial. Las fans sentían, Britney es una superestrella, pero usa las mismas cosas que yo puedo usar. Es como mi amiga cool y famosa. La audiencia se siente validada en su propia identidad. El estilo era el uniforme de esta nueva comunidad. Ibas a una fiesta y veías 5 looks inspirados en Britney. Eso reforzaba el sentido de pertenencia. Piénsenlo, ¿qué tan leal eres a una marca que te permite ser parte de ella sin arruinarte? Es una jugada inteligente. Si en esta fase, la ropa era el producto principal, los accesorios eran el llamado a la acción de bajo coste. Los grandes íconos de la moda tienen accesorios caros. Britney tenía el choker de plástico, un accesorio que costaba $2, pero que inmediatamente comunicaba, soy parte de esta generación. Los pantalones de talle bajo, aunque se hicieron más fuertes en los 2000, ella ya los popularizaba a finales de los 90, a menudo combinados con tops muy cortos para maximizar el efecto. Otros ejemplos son las gafas de sol de colores con monturas pequeñas o con monturas metálicas, eran un toque deportivo, parte de su estilo desenfadado. Así como las coletas altas, el pelo con crimper o su cabello rubio, a menudo con mechas en diferentes tonos, y los mechones frontales finos que enmarcaban su rostro. Estas eran las microtendencias que se volvían virales de boca en boca o de revista en revista en aquella época. Esto se llama puntos de contacto de marca de bajo esfuerzo. Si no tenías el álbum, podías comprar los lentes de sol, sus jeans o algún accesorio, y aún así estás activando tu conexión con la marca Britney Spears. Era la manera más rápida y barata de decir, estoy a la moda. El marketing de marca exige evolución. Britney, y su equipo más que nadie, lo entendía. Su éxito no solo se mantuvo por la inocencia, se mantuvo por su crecimiento junto a la audiencia. Cuando su público adolescente comenzó a crecer, ella también lo hizo. Algo que veremos con mayor profundidad en su próximo álbum. El mensaje era, estoy creciendo, y tú, creces conmigo. Ella mantuvo la lealtad de su base de fans porque su marca no se estancó en la niñez, evolucionó para reflejar la propia transición de su audiencia de la adolescencia a la adultez joven. Y ahora, después de todo esto, llegó el momento en que se exige al consumidor convertir su engagement en dinero. La activación de esa lealtad. De fans devotos al ticket de $35 millones. El Baby One More Time Tour fue el examen final que Jive Records debía aprobar, y donde demostrar que su trabajo de base fue todo un éxito. La gira, anunciada en marzo del 1999, con Tommy Hilfiger siendo patrocinador principal, como una estrategia de co-branding, no fue un acto de celebración, fue un test de mercado. La pregunta clave que Jive Records necesitaba responder era, ¿esa lealtad de la base de fans construida desde los Mall Tours se traducirá en ingresos en taquilla? La respuesta fue un rotundo sí. Con solo 56 espectáculos y enfocada principalmente en el mercado de Estados Unidos y Canadá, la gira recaudó aproximadamente $35 millones. Para una artista debutante, sin tener antecedentes de giras, esa cifra fue un éxito comercial absoluto. Los críticos de la época no solo destacaron la personalidad de Britney, también se enfocaron en su look vanguardista. Esto es clave, un boxers, la ley del baile y el código de vestimenta que analizamos estaban funcionando, demostrando que el producto visual era el principal motor de venta del ticket y no tanto la potencia vocal en vivo. El cliente no solo compraba música, compraba la experiencia de marca completa. Este éxito no solo pagó las cuentas, cimentó la visión a futuro de Jive Records. Los $35 millones fueron la prueba de concepto de que la maquinaria era robusta y escalable.
Esto empujó a la discográfica a tomar dos decisiones estratégicas fundamentales. 1. Acelerar el lanzamiento del segundo álbum y aprovechar la euforia del público adolescente antes de que se enfriara. Y 2. Planificar la expansión global, ya que si esta fue la recaudación de una gira solo en Norteamérica, el potencial de ganancias de una gira mundial era exponencialmente superior. La marca estaba lista para la dominación total. El Baby One More Time Tour transformó una promesa en una certeza. Britney Spears no era una moda, era una corporación rentable. Britney no solo fue una artista, fue una marca pionera que demostró que el éxito masivo no solo viene de la genialidad musical, sino de una estrategia de accesibilidad de estilo. Ella convirtió la moda popstar en moda de calle y creó un ejército de clientes leales que, con cada crop top, confirmaban su lealtad a la marca. Así que la próxima vez que veas en tus redes sociales ese auge de nostalgia por usar tendencias de los 90 y 2000, recuerda, no es solo moda retro. Es Britney Spears, es el resultado de una campaña de marketing tan efectiva que definió toda una generación. ¿Y tú, cuál crees que fue la pieza de su look más impactante en esa época? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora ya con el impacto inicial, la performance y la lealtad aseguradas, el equipo tenía que demostrar versatilidad y longevidad. ¿Cómo se gestiona el éxito inicial para no convertirse en un fenómeno de un solo éxito? En nuestro próximo capítulo, vamos a desempacar el despliegue final de la marca 360 a través de sus sencillos posteriores, y veremos cómo esa prueba de versatilidad blindó su imperio contra la caducidad. Si este análisis te ha cautivado, dale like, comenta, comparte y, por supuesto, suscríbete a Britney On Boss para que disfrutes de todo nuestro contenido. Nos vemos en la próxima, Unboxers.